Shalom amigos, qué bueno que nos encontramos a cada momento para seguir aprendiendo de las enseñanzas de los sabios. Le damos las gracias al Boreolán porque nos permite una vez más seguir estudiando sus maravillosas enseñanzas, la sabiduría que nos lleva a un nivel diferente de energía y de vibración. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El ser humano debe asemejarse a su creador. Cuando el ser humano se asemeja en sus actos al creador, expresa plenamente la imagen divina en él. Lo apropiado para el ser humano es asemejarse a su creador. Como se indica en la introducción, en varios versículos la Torá prescribe al ser humano el precepto, la misbah, de asemejarse al Creador. Sin embargo, al precisar que ello es apropiado para el ser humano, Ramak enfoca este esfuerzo de semejanza como algo que es propio y adecuado a la naturaleza humana, no solo como un precepto. Esto quiere decir que independientemente del precepto que ordena al hombre la semejanza con su creador, la razón principal de ello radica en el hecho de que la naturaleza del ser humano así lo exige. Esta exigencia natural se basa en el hecho de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, como se indica en Bereshit 1:27. En otras palabras, puesto que la naturaleza humana fue creada a semejanza del Creador, lo propio y adecuado para el hombre es demostrar esta semejanza en su vida personal, y dado que esta semejanza esencialmente consiste en el perfeccionamiento ético de las cualidades midot del ser humano y su elevación espiritual, esto significa que para cumplir cabalmente con su naturaleza intrínseca, el ser humano debe perfeccionarse espiritualmente a sí mismo. Rabbi Goldberg comenta que aquí Ramak quiere decir que por el hecho mismo de haber sido creado, el ser humano está obligado a asemejarse a su creador y convertirse en expresión de la imagen divina, Selem Elohim, implantada en su ser. También añade que esta exigencia incumbe a todos los seres humanos por igual, sin distinción de raza, ideología o cultura, ya que todos han sido creados con la imagen del Creador, y es seguramente por eso que Ramak emplea aquí la expresión general, ser humano Adam. Y de este modo él llegará a expresar el secreto del modelo trascendental. En hebreo, Surah Elioná, expresión que también podría ser traducida como forma o figura suprema. La exigencia ética de Ramak expone en este libro se fundamenta en la formulación específica que la Kabbalah hace de las ideas de la Torá. Aquí el autor emplea una expresión que designa el conjunto de estructuras y fuerzas cósmicas que Dios creó como prototipo metafísico para crear el mundo y dirigirlo. La literatura cabalística enseña que tanto el ser humano como el mundo en general fueron creados conforme a este modelo cósmico, y es en este sentido que se afirma que el ser humano constituye un microcosmos de toda la creación. Este conjunto de estructuras cósmicas se relaciona con las 10 sefirot, el orden de emanaciones mediante las cuales el Ser Supremo creó y dirige el mundo. En su obra Shiur Komá, Ramak explica más en detalle este concepto. La palabra Adán, hombre, alude al modelo trascendental, Zurá,
en toda su plenitud, es decir, a las 10 sefirot en su conjunto, las cuales se relacionan con los miembros del cuerpo humano. Las tres primeras sefirot, Keter, Jochma y Binah, son la cabeza, los dos brazos son Gesed y Geburah, el tronco es Tiferet, las dos piernas son Netzach y Hod, el órgano sexual es Yesod y el aspecto femenino Malhut está a su lado. La Surah Elioná constituye la matriz metafísica que sirve de modelo espiritual para la configuración de la naturaleza humana, tanto en su dimensión física como psicológica, y es por ello que Ramak enfatiza que si el ser humano intenta asemejarse a su creador, lo que de hecho hace es expresar plenamente en su vida personal el modelo espiritual con el que fue creado, que es precisamente la imagen divina, Zelen Elohim, implantada en su ser. La imagen y la semejanza, pues si solo se asemeja al Creador en su cuerpo, pero no en sus actos, traicionaría ese modelo cósmico. Imagen y semejanza. Alusión a Bereshit 1:27. Dios dijo, hagamos a un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre con su imagen, con la imagen de Dios lo creó, masculino y femenino los creó. Estos dos conceptos, imagen, zelen y semejanza, demut, son empleados aquí como aclaración del significado de Zurah Elioná. Esta constituye la imagen y la semejanza del Creador implantada en el hombre. Traicionaría ese modelo cósmico. En sus observaciones y Yunim a esta idea de Ramak, Rabbi Yehezkel Sarna, director de la yeshiva de Slobodka, comenta que la obligación de asemejarse al Creador e imitarlo en nuestra conducta personal no se deriva únicamente del hecho de que la Torá nos da un mandamiento al respecto, Devarim 28:9, sino sobre todo el hecho de que la esencia del ser humano se origina en un modelo cósmico que, por lógica, él debe intentar emular, a fin de no traicionar su propia naturaleza. En tal sentido, cuando la conducta personal de un ser humano no se corresponde con las normas de este modelo cósmico, eso equivale a traicionar la esencia misma de su ser. Y de él se diría, ¡qué bello modelo! Pero ¡qué actos tan viles! Pues la esencia de la imagen y semejanza trascendental la constituyen sus actos. La esencia de la imagen y semejanza trascendental la constituyen sus actos. Al hablar de imagen y semejanza trascendental, Ramak se refiere al Creador, ya que el ser humano fue creado con la imagen y semejanza de Él. El Ser Supremo no es asequible al ser humano más que a través de los actos que Él realiza en el mundo, los cuales constituyen, por así decirlo, la expresión de su ser hacia el mundo. Por ello, para emular a su Creador, es necesario que el ser humano exprese en su conducta personal las cualidades que Él manifiesta hacia sus criaturas. ¿Y de qué le valdría asemejarse al modelo trascendental en la estructura y configuración de sus órganos si en sus actos no se asemeja a su Creador? Asemejarse al Creador implica seguir los 13 atributos de clemencia. Es por esta razón que para él es apropiado imitar los actos de Keter, la corona trascendental, que son los 13 atributos divinos de clemencia, aludidos en el siguiente texto bíblico. Que Dios es como tú,
que cargas la iniquidad y pasas por alto la rebelión para el remanente de su heredad. Él no mantiene para siempre su ira, pues desea la bondad. Él volverá a tener clemencia de nosotros, someterá nuestras iniquidades y arrojarás a las profundidades del mar todas sus faltas. Tú otorgarás veracidad a Jacob y bondad a Abraham, las que juraste a nuestros ancestros desde los días de antaño. Mijá 7, 18 al 20. Keter es la primera de las 10 sefirot y representa la dimensión más alta de la relación del Creador con el mundo. Es llamada corona para enfatizar su carácter trascendental respecto del mundo, al igual que la corona reposa encima, es decir, más allá de la cabeza. En términos generales, Keter representa la voluntad divina como origen, causa del mundo y simultáneamente como su propósito, su efecto. En el nivel de Keter se unifican tanto la causa como el propósito de la creación. Keter también representa la benevolencia divina que permite la existencia y desarrollo del mundo, rigiéndolo con base en la interacción de los principios opuestos de rigor, din y bondad, hesed. A lo largo de esta obra, Ramak explicará que el ideal ético de emular a Dios esencialmente consiste en que el ser humano actualice en su vida personal los distintos aspectos del atributo de Keter, los 13 atributos divinos de clemencia, en hebreo Shelosh Ezre Midot Shel Rahamim. Estas 13 cualidades divinas que pertenecen a Keter, la primera sefirá, se corresponden con los idénticamente llamados 13 atributos de clemencia, que según el Talmud Rosh Hashanah 17b, Dios reveló a Moshe en Shemot 34, 6, 7, como expresión de perdón al pueblo de Israel, después del pecado del becerro de oro, los cuales fueron instituidos como parte del orden del rezo. El texto en Shemot dice: El Eterno pasó delante de él y proclamó: el Eterno, Dios misericordioso y dispensador de gracia, lento para la ira y abundante en bondad y veraz, que preserva la bondad para millares de generaciones, perdona el pecado, la rebelión y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente, que toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los nietos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Allí el Talmud analiza cada una de las expresiones de ese pasaje bíblico, desglosándolas en 13 atributos de clemencia. Aquí Ramak explicará los 13 atributos de clemencia desde la perspectiva cabalística de otro versículo bíblico. ¿Qué Dios es como tú? La fuente rabínica que explica estos versículos del libro de Mijá como alusión a los 13 atributos de clemencia es un texto del Zohar llamado Hidra Rabá 3.131b 62a, que comienza así: 13 medidas de clemencia, Rahamín, de parte del santo anciano, Atika Kadisha. ¿Qué Dios es como tú? Es la primera. Que cargas con la iniquidad es la segunda. La obra cabalística Etz Haim, escrita por Rabbi Haim Vital, con base en las enseñanzas del Arizal, también relaciona los 13 atributos de clemencia con los versículos del libro de Mijá. Estos 3 versículos son agregados a la lectura del libro de Yoná en la Haftará del día de Yom Kippur, y también son recitados como parte del Tashlich, la ceremonia realizada en Rosh Hashanah, que consiste en arrojar simbólicamente los pecados al mar, un río o una corriente de agua.
Cabe señalar que en el original hebreo el texto pasa de la primera persona a la segunda y viceversa. Esta forma de expresión es usual en toda la escritura. Por consiguiente, lo apropiado de su naturaleza es que él posea estas 13 cualidades. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, que la obra de sus manos sea bendecida y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.